Buenos días, buen sábado de resurrección, sábado santo en la gran esperanza. Vamos a empezar acudiendo a la Virgen María. Hoy es un día de acompañar a María, nuestra Madre, de rezar con ella, de hacer silencio con ella, con nuestra Madre, y de escuchar la voz de Dios con nuestra Madre María. Vamos a empezar con esta oración, que es la oración más antigua que se conserva a la Virgen María. Una oración en la cual pues, nos sentimos como hijos y descansamos en ella. Todo nuestro vacío, todo nuestro silencio, toda nuestra necesidad, pues sabiendo que de la mano de María pues aprendemos. María todo lo guardaba en su corazón, también el sábado santo. Por eso María pues nos acompaña, le pedimos que nos acompañe en esta meditación para que guardemos en nuestro corazón, para que el Señor pues nos haga entender y nos haga aprender de su cruz, de su muerte, para llegar con Él a la resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pues es un día, el Sábado Santo, un poco extraño y un poco difícil, pero muy importante para la oración y para la espiritualidad del cristiano. Puede parecer que Jueves Santo, Viernes Santo, pues tienen mucho contenido, Domingo de Resurrección también, y el sábado, pues incluso se tiende a anticiparlo, sábado de Resurrección o sábado de Gloria, se decía antiguamente. Hoy día se prefiere más solo decir sábado santo, porque de hecho antiguamente hasta el sábado por la mañana ya se empezaba a celebrar la resurrección, era como un acelerar. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II pues lo pone como todo más en su sitio. Dice que la vigilia pascual no puede empezar hasta que no sea de noche. Son el requisito que pone para la hora de la vigilia pascual, que empiece después de anochecer y que acabe antes de amanecer. Entre medias se puede poner a la hora que se quiera. Es la noche santa, pero hoy es el día de Sábado Santo. ¿Qué podemos meditar? ¿Qué tenemos que meditar? ¿Por dónde tiene que ir nuestra oración de Sábado Santo? Pues yo pienso, en primer lugar, por un lado, el recordar. Recordar significa volver al cordis, repetir el cordis, el corazón. Volver a pasar por el corazón todo lo vivido. Es un día de recordar. Cuando perdemos a alguien querido, cuando alguien ha fallecido de nuestra familia, pues la experiencia que tenemos, los que hemos pasado por esas situaciones, y todos, si no hemos pasado, pues tarde o temprano pasamos por esas situaciones, pues se nos queda el repetir y el recordar y el ir acudiendo una y otra vez a lo que hemos vivido, a las experiencias que hemos tenido. Incluso miramos fotografías y te acuerdas de cuando pasó esto, de cuando ocurrió aquello. Pues con Jesús tiene que ser igual. Recordar, volver a pasar por el corazón todo lo vivido con Cristo. Esa sería la experiencia de la Virgen María y de los apóstoles en el Sábado Santo. Una experiencia de volver a saborear pues la última cena, las palabras que Jesús había dicho, de volver a contemplar la cruz de Cristo, a recordar pues ese sufrimiento, esa pasión. María, que estuvo al pie de la cruz con el apóstol Juan, el más joven de los apóstoles,
pues recordando cada momento, cada palabra de Jesús en la cruz, cada mirada. No solo eso, sino toda la vida de Cristo, todo el tiempo que habían convivido con Jesús, sus enseñanzas, sus parábolas, sus milagros. María, pues también la vida oculta, adolescencia, juventud, infancia de Jesús. Pues eso podemos hacerlo también nosotros hoy. Recordar. Volver a pasar por el corazón, pues toda la vida de Jesucristo y centrarnos especialmente en lo que es el triduo pascual. Desde la última cena, que contemplamos el jueves, la oración en el huerto, el Vía Crucis, la muerte de Jesús en la cruz. Recordarlo. Una materia, un punto, un contenido para meditar en esta mañana y en esta tarde de Sábado Santo es volver a coger el crucifijo y el Evangelio y volver a leer esos pasajes de la pasión del Señor. Y al meditarlos, al leerlos, al profundizar en ellos en nuestro corazón, pues ir descubriendo, ir saboreando cuántos detalles hay que en una meditación que podamos dar un sacerdote, en una homilía, pues se nos van pasando. Cuántas personas van apareciendo en el relato de la pasión y podemos sentirnos identificados con ellos, desde aquel que les deja la sala para la cena pascual, el cenáculo, el centurión que dice este era el Hijo de Dios, el cireneo que lleva la cruz, que acompaña a Jesús y que pues suponemos que luego se hace cristiano porque se conoce el nombre de sus hijos, el padre de Alejandro y Rufo, Simón de Cirene, y incluso se le cita en alguna de las cartas de San Pablo a Simón, el padre de Rufo, que está en la comunidad cristiana de Roma, en la carta a los romanos. María Magdalena, Pilato, Caifás, Anás, Pedro que niega, Judas que traiciona, tantas personas que aparecen en el Evangelio y que pues nos van o nos pueden ayudar al recordar, a revivir, a profundizar en la pasión, en el sentido de la cruz, que es la clave y que es el centro de nuestra vida. Os invito a leer desde esta perspectiva un texto de los primeros cristianos, de la carta primera de San Pablo a los Corintios. San Pablo les invita a centrar su vida en Cristo y en Cristo crucificado. Ayer decíamos, ni Cristo sin cruz, ni cruz sin Cristo. Pues así es como tenemos que vivirlo. En la primera carta a los Corintios, a partir del capítulo 1, versículo 20, y se mete un poquito en el capítulo 2. Primera Corintios, capítulo 1, capítulo 2. Pues San Pablo a los Corintios, que es una comunidad de gente sencilla, de gente pues sin mucha preparación, sin muchos títulos, pero que han abierto el corazón a Jesús, que han creído en Cristo por la predicación de Pablo. Les dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de este mundo? ¿No convirtió Dios en locura la sabiduría de este mundo? Como en la sabiduría visible de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, determinó Dios salvar por la locura de la predicación a los creyentes. La locura de la predicación de Cristo crucificado. Porque mientras que los judíos piden pruebas maravillosas, grandes milagros, grandes signos, ¿no los pedimos nosotros también a veces? Mientras que los judíos piden pruebas maravillosas y los griegos buscan sabiduría, quiero conocer, quiero entender por qué pasa esto. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los que han sido llamados judíos y griegos, nosotros, para los que hemos sido llamados, predicamos a Cristo,
fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Esa locura, esa debilidad que es la cruz, por encima de esos milagros, por encima de esa sabiduría, porque esa es nuestra vocación, le dice San Pablo a los corintios, para que ninguno se enorgullezca, sino que Dios ha elegido a lo que no cuenta, a lo despreciado, a lo que no es. Vosotros estáis en Cristo. Y por eso Pablo le dirá a los corintios, no llegué a vosotros predicando con elocuencia o con sabiduría, no me propuse saber entre vosotros más que a Jesucristo, y este crucificado. Y así yo, con debilidad, con temor y temblor, me presenté ante vosotros. Y mi lenguaje no fueron persuasivas declaraciones de sabiduría, sino en manifestación del Espíritu Santo y de la fuerza de Dios. Pues no preciarnos de otra cosa que de Cristo y Cristo crucificado. Saborear a Cristo crucificado, contemplarle, volver en este día de Sábado Santo a pasar por el corazón ese misterio de la cruz de Jesús. Es nuestra salvación. Y ante las cosas que puedan ser cruces para nosotros, difíciles, de no entender, situaciones de fracaso, que las tenemos todos, problemas, enfermedades, la muerte, el dolor, la incomprensión, nuestros propios defectos y pecados, nuestras propias incapacidades, pues mirar a Cristo crucificado y decir, esa es mi sabiduría y esa es mi fuerza. No la mía, sino la de Dios en mí. Este misterio de Cristo crucificado, lo dice San Pablo en esa carta a los Corintios, es escándalo para los judíos, locura, absurdo para los gentiles. Lo sigue siendo hoy. ¿Cuántos hay hoy día que rechazan, que no conocen a Jesucristo? Ya ocurre en la Pasión. Os invitaba a ir meditando, a ir viendo los personajes de la Pasión. Al pie de la cruz están María y Juan y otras mujeres. Se enteran, contemplan, aman, no aclaman, sino que escuchan, reciben el amor de Cristo. Pero también al pie de la cruz están los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, gran parte de la multitud, insultando, rechazando a Jesús. Y también al pie de la cruz están los soldados, pues, cumpliendo su trabajo, aburriéndose, burlándose y luego echándose a suertes la túnica, es decir, jugando a los dados, echando una partida. Cristo, sabiduría, salvación y, junto a Cristo, pues algunos le rechazan y otros viven jugando a los dados. ¿Cómo vivo yo ese misterio de Cristo? ¿Cómo vivo yo en mi vida la cruz de Cristo? Como la Virgen María, como San Juan, como aquellas santas mujeres, como los soldados, distraído, rechazando a veces, sacudiéndonos la cruz de Jesús. Pues también es otro punto, otro aspecto a meditar y a profundizar en este sábado y a situarnos ante Jesucristo. Y en tercer lugar, pues os invito a meditar y a contemplar algo que puede resultar un poco más difícil y que incluso pues ha habido algunos que han escrito, pues hay un teólogo
del siglo XX, el mismo cardenal Ratzinger antes de ser papa, Benedicto XVI, y luego siendo papa pues tiene meditaciones y escritos acerca del misterio del Sábado Santo, ese misterio del silencio de Dios. Es un día, dicen estos autores, es una realidad que no llegamos a entender. Intentan pues explicar, intentan aportar, incluso hay textos pues muy antiguos que hablan ya del Sábado Santo, que quizás es un poco por ese miedo que tenemos al silencio, ese deseo de llenar el silencio y de acumular palabras. ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo vivirlo? Pues de nuevo aquí yo creo que el punto de partida tiene que ser la palabra de Dios. En la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 6, Filipenses 2:6, hay un himno que conocemos y que hemos oído, y que la liturgia de la Iglesia pues lo recoge en la liturgia de las horas a modo de salmo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Algunas traducciones, por ser más fieles al texto original, dicen: no retuvo ávidamente su condición divina. Es decir, no se mantiene enrocado. Nosotros a veces, cuando algo estamos convencidos y queremos defender una postura, es decir, nos enrocamos, nos ponemos ahí y nos ponemos cabezones y esto. Pues Cristo no retuvo ávidamente su condición divina. Hizo alarde de esa categoría, no dijo, yo me quedo siendo Dios. No, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Siendo Dios, se hizo hombre. Lo dice la canción: hermano, amigo, maestro, esclavo. Y así, actuando como un hombre cualquiera, y ese es el escándalo, y por eso los judíos, Anás, Caifás, el Sanedrín, lo consideran blasfemo, porque siendo un hombre te haces Dios. Actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y muerte de cruz. Es esa caída de Jesús, ese rebajarse, ese bajar hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, pues en estas explicaciones, algún teólogo de la Edad Media, algún otro contemporáneo, pues dicen que en ese rebajarse de Jesús hasta la muerte y muerte de cruz hay un paso más. No es solo que muere en la cruz, sino que además es sepultado en un sepulcro y además descendió a los infiernos. Lo decimos en el credo y muchas veces podemos decir, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, pues es lo que intentan explicar estos autores, estos escritores, desde la teología, desde la espiritualidad. ¿Qué significa? Pues significa que se rebajó, que se sometió, que no solo es la muerte, sino es permanecer en la muerte. El vacío de la muerte, el silencio de la muerte, el silencio de Dios. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, dice un filósofo del siglo XX. Nosotros quitar a Dios. Dios desaparece. El otro día el Papa, en esa oración que hacía pidiendo el final de la epidemia de coronavirus, nos invitaba a meditar en un texto del Evangelio en el cual aparece ese silencio de Dios, ese vacío de Dios. Lo cuentan los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Es el episodio en el cual los apóstoles van en una barca. La barca es una imagen de la Iglesia y la tempestad les sacude y Jesús está dormido. En el capítulo 8 de San Mateo, a partir del versículo 23. Mateo 8, 23.
También aparece en Marcos 4 y en Lucas 8. Jesús subió a la barca, lo siguieron sus discípulos, pero hubo una marejada tan fuerte que la barca estaba a punto de desaparecer bajo las olas. Jesús, sin embargo, dormía. Lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que nos hundimos. Y Jesús les dijo: ¿por qué sois cobardes, gente de poca fe? Puesto en pie, reprendió a los vientos y al mar, y hubo una gran calma. Jesús dormía. Jesús en el Sábado Santo duerme, desciende a la muerte, pero no una muerte de apariencia, sino una muerte de realidad, una muerte de vacío. Dice San Pablo en una de sus cartas, hablando de la pasión del Señor, hablando de la cruz, que el que no tenía pecado se hizo pecado. La muerte es consecuencia del pecado. Y Cristo vence al pecado y a la muerte. Vence al pecado muriendo en la cruz y vence a la muerte pasando por ella y resucitando. El dolor, el vacío, la angustia que nos produce la muerte de alguien querido, incluso el miedo que puede haber a la propia muerte, Jesucristo lo ha derrotado, Jesucristo lo ha destruido, pero no desde fuera, no con una varita mágica, como si fuera Harry Potter, sino entrando en el misterio mismo del pecado. El que no tenía pecado se hizo pecado. El que no era otra cosa que la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, se hizo muerte. Ese es el misterio del Sábado Santo. Descendió a los infiernos, los hebreos lo llaman el Sheol, es el lugar de los muertos, donde no hay ni luz, ni esperanza, ni Dios, ni amor. Y allí desciende Jesús hasta lo más hondo, hasta lo más profundo, para llevar la luz, la esperanza, la vida, el amor, para llegar, siendo Dios, hasta la muerte, hasta ese reino de la muerte y del pecado. Por eso, pues todas las oraciones de Sábado Santo, que lo único que hay es liturgia de las horas y devoción popular, dentro de ese vacío, de ese silencio, nos hablan de esperanza, nos hablan de seguridad en Cristo, porque vive la muerte, experimenta el sepulcro, pero es con un anuncio de victoria. Descendió a lo más bajo, descendió a los infiernos. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Pero, continúa ese himno de Filipenses, pero Dios lo levantó sobre todo. Todo esto por nosotros, por amor a nosotros. En una de esas homilías antiguas se dice que, como referido a Adán, al primer padre de la humanidad, y por tanto a todos nosotros, se repite y se va: por ti. Por ti, yo tu Dios me he hecho tu hijo. Por ti, yo tu Señor, he revestido tu condición de siervo. Por ti, yo que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti que fuiste expulsado del jardín del Edén, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado. Contempla los salivazos de mi cara que he soportado por ti, para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado por ti, para reformar, de acuerdo con mi imagen, tu imagen estropeada. Contempla los azotes en mis espaldas que he aceptado por ti, para aliviarte del peso de tus pecados. Contempla los clavos que me han sujetado al madero, pues los he aceptado por ti, que extendiste con maldad
una mano al árbol prohibido. Dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado por ti, que en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Por ti, por mí, todo ese amor, toda esa entrega del Señor. Parece que Jesús duerme, Jesús ha muerto, pero despertado va a calmar la tempestad de nuestros corazones, la tempestad de nuestra vida, la tempestad de nuestro mundo. Por eso el misterio del Sábado Santo es misterio de esperanza. El silencio de Dios no es un vacío, sino que está lleno de esperanza. La más pequeña de las virtudes, pero que esa virtud más pequeña es la que lleva de la mano a sus dos hermanas mayores, la fe y la caridad, y es la que tira de ellas y las lleva adelante. Sin esperanza, pues nuestra vida de cristianos está vacía. ¿Cómo puede haber fe, cómo puede haber amor si no hay esperanza? Pues esa esperanza en Cristo, ese buscarle a Él. Y finalmente, pues como empezábamos, de la mano de María. Ella es nuestra madre, ella dolorosa al pie de la cruz, ella pues en recuerdo, en oración, en meditación, en silencio, en el Sábado Santo, pues nos enseña la esperanza, nos enseña a vivir de Cristo crucificado, de Cristo entregado, a vivir del amor. Por eso es un día también en el cual nuestra oración tiene que ser siempre, pero hoy especialmente, de la mano de María. Rezar el rosario despacio, meditando esos misterios dolorosos o todos los misterios del rosario. Recordar la vida de Jesús de la mano de María. Mirar alguna imagen de la Virgen, hablar con ella como hablarían los apóstoles en este día, pues intentando darle el consuelo de su pobre amor, de su debilidad, o escuchando su palabra, sus recuerdos. Ahí tienes a tu madre, nos ha dicho Jesús en la cruz. Ahí tienes a tu hijo, le ha dicho a la Virgen, referida a Juan y a todos nosotros. Pues miremos así a María. Terminamos con una oración del cardenal Ratzinger, antes de ser papa, en los años 60, en esa meditación que os decía que escribía sobre el Sábado Santo. Señor Jesucristo, en la oscuridad de la muerte, tú has dado luz. En el abismo de la soledad más profunda, habita ya para siempre la protección poderosa de tu amor. En medio de tu ocultación, podemos ya cantar el aleluya de los salvados. Concédenos la sencillez humilde de la fe, que no se deje desviar cuando tú nos llames en las horas de oscuridad, de abandono, cuando todo parezca ser un problema. Concédenos en este tiempo, en el que se combate una lucha feroz en torno a ti, luz suficiente para no perderte, luz suficiente para que podamos darla a cuantos tienen aún necesidad de ella. Haz brillar el misterio de tu alegría pascual como aurora de la mañana en nuestros días. Concédenos poder ser verdaderamente hombres y mujeres pascuales en medio del Sábado Santo de la historia. Concédenos
que a través de los días luminosos y oscuros de este tiempo podamos encontrarnos siempre con ánimo alegre en camino hacia tu gloria futura. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de las actividades de esta Pascua de Jóvenes que vamos teniendo, pues proponían hacer una pequeña modificación. La primera era cambiar la hora del rezo del rosario que se quería hacer juntos, adelantarlo un poco. Va a ser a las 7 de la tarde a través de Instagram, ese rezo del rosario que ya tenéis distribuido. Y también había una propuesta de hacer una oración en la noche de resurrección. Esta noche pues se celebra la vigilia pascual en las iglesias, en las catedrales, en los monasterios. Bueno, pues unirnos a esa celebración. En la Pascua de Jóvenes pues estaban preparando algunos una oración para transmitir por Instagram y por YouTube a las 10:30 de la noche. También hay en los canales de televisión, en la 13 y en la 2 de televisión, la transmisión de la vigilia pascual desde el Vaticano, a través de internet, pues desde otras catedrales, desde otros lugares. Y a nivel personal, individual, pues también se puede rezar con los textos de la vigilia pascual. En la página web de la Conferencia Episcopal había una guía para celebrar la Semana Santa, y si uno lo busca en internet pues encuentra vigilia pascual. Pues en la noche meditar, leer toda esa palabra de Dios abundante de la vigilia pascual, todas esas oraciones que nos pueden ayudar a pasar con Cristo de la muerte a la vida. Pero ahora, hoy, en esta mañana, en este día de Sábado Santo, pues de la mano de María, miremos una vez más a la cruz de Cristo y abramos el corazón. Que el Señor os bendiga y os guarde, que el Señor nos conceda a todos un santo sábado en la gran esperanza.